Hola, hola, bienvenidos como siempre a un episodio más de esta segunda temporada de Soy Mamá y ahora qué. Ya arrancamos con estos consejos para la etapa de vida de los pequeñines y espero que si tú conoces a alguien que tenga niños pequeños, se los compartas para que puedan motivarse juntos con nosotras a nutrir el corazón de nuestros hijos. Te recuerdo también que estamos disponibles en redes sociales, en Facebook, en Instagram para leer tus mensajes y responderte en la medida de mi capacidad, que me encanta leer lo que me escriben, me preguntan y que esa es una forma en la que yo puedo estar en un contacto un poco más personal entre semana. Antes de que avancemos más, quiero decirles que hoy es el cumpleaños número 25 de mi hija mayor, de mi princesa, que, bueno, ya es la reina de alguien más, pero sigue siendo mi princesa, mi preciosa Ana Sofía. Doy muchas gracias a Dios por tu vida y por todo lo que me ha enseñado a través de ella, por todo lo que he disfrutado y disfrutaré al ser tu mamá, cosas que nadie más puede disfrutar como yo. Que Dios te bendiga, mi preciosa, te amo con todo mi corazón. Y si tú conoces o quieres conocer a Ana Sofía, bueno, pues te invito a que le mandes un mensaje de felicitación por su cumpleaños el día de hoy. Y si escuchas este mensaje cuando ya no es hoy, como quiera, mándale un mensaje. Las felicitaciones y los buenos deseos siempre son bien recibidos. Bueno, volvamos a la cordura y a la normalidad de este programa. El consejo de esta semana es uno que ya vimos la temporada pasada, pero que ahora lo quiero manejar con más detenimiento y con énfasis en los pequeñitos, sin dejar de hacer acotaciones para los padres de adolescentes o hijos mayores. Y el consejo o el tema de esta semana es ¿qué significa ser padres de infantes? Porque entenderlo nos va a permitir poder nutrir más eficazmente el corazón de estos pequeñines. Primero que nada, la infancia es la etapa en la que se da el choque más fuerte entre la realidad y la teoría, donde todo aquello que tú habías escuchado, que te habían platicado o que habías creído, derivado de ver películas, novelas u otra información que a veces no es tan fidedigna, todas esas cosas que tú habías creído se fortalecen o se desvanecen frente a tu propia realidad. Y digo frente a tu propia realidad porque estoy convencida de que cada una de nosotras como mamás o ustedes varones como papás tienen su propia realidad, por lo que tal vez aquello que te habían recomendado o platicado puede ser en efecto cierto para esa persona, pero tal vez no lo es para ti. Es decir, te lo recomendó o te lo platicó porque a esa persona le funcionó, pero puede no ser lo mismo en tu caso. De hecho, eso es exactamente lo que yo te he comentado en varios programas, que mis consejos son en base a mi experiencia, tanto la que he vivido con mis hijos como lo que he podido aprender en otros cercanos a mí. Y cuando yo la comparto contigo, tú vas a tener que evaluar si te funciona con tu realidad. Y definitivamente vas a tener que hacerlo, hacer adaptaciones a las formas o a las circunstancias particulares de tu familia. Así que en los primeros días, semanas y meses de tu experiencia como padre o como madre, vas a tener no uno, sino varios choques de este tipo. Algunos de estos choques de realidad contra eh, pensamientos serán mínimos y casi vas a hacer un ajuste instantáneo, pero otros van a ser más pesados y más difíciles de asimilar. Y cabe aclarar que esto no solo le pasa a los padres primerizos, sino que también pasa con el segundo y tercer hijo, hasta donde yo sé. No sé con el cuarto y demás, ¿verdad? No tengo esa experiencia. De hecho, la experiencia con el primer hijo puede ser totalmente diferente a la experiencia con el segundo o con el tercero. En la temporada anterior hablábamos de lo que significaba ser padres y dimos una definición global de la función de los padres y compartí con ustedes 4 de mis filosofías de vida maternal, como yo las llamo. En esta ocasión, quiero enfocarme y desmenuzar un poco más ese material y enfocarlo a la experiencia de los primeros años. Ahora, si tú eres papá o mamá de hijos mayores, tal vez adolescentes o ya están llegando a la etapa juvenil, todavía hay mucho que tú puedes hacer.
Sigue escuchando este programa, toma nota de lo que tal vez no sabías o no has aplicado y analiza la manera en la que puedes aún hoy hacerlo con tus hijos. Nunca es tarde cuando se trata de mostrar amor e interés. Y en este momento elevo una oración a Dios por ti y por cada padre o madre que tal vez no escuchó de estos temas en la etapa de sus hijos pequeños, pero que aún así quiere aprovechar el tiempo que le queda para nutrir el corazón de sus hijos. Señor, por favor, muéstrales conforme van escuchando este programa, pero principalmente conforme van escuchando lo que tú dices a sus corazones, la manera en la que ellos pueden hacerlo en una situación particular como la que cada uno de ellos está viviendo. Los pongo en tus manos porque no hay un mejor lugar en donde los pueda poner. Gracias, Señor, porque sé que tú escuchas esta oración y vas a obrar en cada uno de ellos. Como les decía, en el episodio 2 de la primera temporada dije esto. Creo que nuestro papel como padres es, en pocas palabras, darles raíces y alas. Y en muchas palabras es estar ahí desde el principio de sus vidas, tomarlos de la mano y llevarlos poco a poco por el proceso de conocer, asumir y desarrollar sus capacidades, habilidades, personalidad y carácter, a fin de enfrentar y superar los retos de la vida y que lleguen a convertirse en hombres o mujeres de bien, que amen a Dios y que respeten a los demás. En ese momento, debemos soltar su mano y dejarlos volar, confiando en que las raíces que echaron mientras que estuvieron en el hogar les den la solidez para crecer y para volver cuando necesiten recuperarse o fortalecerse, pero que esas raíces no sean un ancla para que sus alas les lleven a lograr aquello para lo que Dios los creó y capacitó. Bueno, está muy larga, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en la primera parte de esa definición, solamente la primera parte, que es lo que de alguna forma aplica más a los primeros años de vida de nuestros hijos. Y lo vamos a ver en 3 puntos principales. Primero, estar ahí desde el principio de sus vidas. Ser testigos de su llegada al mundo, o en caso de hijos adoptivos, lo más pequeños que los puedan recordar. Para los hijos es muy valioso saber que incluso antes de que ellos estuvieran conscientes, tú ya estabas ahí. Les encanta escuchar las historias de cuando eran bebés, de lo que hacían, de lo que no hacían, de lo que tú sentías, de lo que pasó, de lo que ellos causaron al llegar a tu vida. Yo recuerdo perfectamente que me le quedaba viendo a mis bebés cuando aún estaba yo en el hospital con ellos recién nacidos y decía, necesito que se me grabe su rostro porque nunca más lo o la voy a tener de 2 días de nacido. Y obviamente le tomaba chorrocientas fotos. Tal vez en tu generación ya no sucedió esto, pero en la generación de nuestros padres o abuelos aún es poco común que haya muchas fotos de cuando ellos eran bebés. Y las pocas que hay las valoran mucho porque hablan de que hubo testigos de su vida desde el principio. Por eso es importante que ellos sepan que estuviste ahí y que estás ahí todavía hoy en día, porque eso les da seguridad y confianza de que en el futuro seguirás estando ahí. Estar ahí en sus momentos especiales, en sus primeros pasos, en sus primeros eventos, la huella de saber que sus recuerdos de felicidad, de tristeza, de nervios y de emoción, tú estabas ahí acompañándolos. Si era su cumpleaños, su primera asamblea en el jardín de niños, su primera piñata como invitado, sus raspadas, sus caídas, sus logros, sus aprendizajes. Tal vez suena muy poético y romántico, pero es más real de lo que suena. Y te voy a decir por qué. Porque eso es la base para todo lo que vas a construir. Un padre y una madre que no está presente no puede ser una figura significativa para el siguiente punto de esta definición, que es tomarlos de la mano y llevarlos en su proceso de crecimiento. Pero antes de pasar a ese punto, quiero aclarar que al referirme a presencia constante, a estar ahí, no me refiero a que no los puedes dejar ni un minuto, a que no se pueden separar de tu lado. Nada de eso. Ya hemos dicho que es sano
y que poco a poco los padres deben de tomar un tiempo de descanso, de despejarse y de atenderse mutuamente. Más bien, yo me refiero a la cotidianeidad. Guau, con la palabra me salió bien en la primera vez. Cotidianeidad, es decir, a la certeza que los hijos tienen de que sus padres están al pendiente, están enterados, están cercanos todos los días, aunque tal vez no todo el día. Y esto sigue aplicando a los hijos de todas las edades. En el caso de los adolescentes es un poco más complicado porque ellos quieren que estés, pero al mismo tiempo no quieren que estés. No quieren reconocer y no quieren sentirse vigilados o sofocados, pero quieren saber que estás presente, que estás interesado, que estás disponible. En esa etapa de la adolescencia es necesario que tú desarrolles la habilidad de hacerles saber que estás presente, pero sin estar encima. Por ejemplo, recuerda los nombres de sus amigos y si es posible, recuerda la situación particular de cada uno de ellos. Si es posible, dónde viven. Ahorita ya cada vez es más difícil, ¿verdad? Mantén una o no está, nota a lo mejor, ¿verdad? De algunos de los problemas o de las situaciones que tu hijo te platique referentes a la escuela, a los amigos, a los maestros, etc. Otra cosa que te ayuda mucho a que te sientan presente es que tal vez en la noche, cuando ya están solos o preparándose para dormir, aparezcas en sus recámaras para saber cómo estuvo su día, para saber si hay algo de lo cual puedas orar por ellos esa noche. ¿Y por qué no? Pregúntales qué les gustaría comer al día siguiente o el fin de semana. Y cuando vayas a su cuarto, aguántate con todas tus fuerzas las ganas de criticar el tiradero, lo que no han guardado, lo que no está como te gusta. Eso echa a perder todo y cierra la comunicación. Si tú vas a su cuarto para mostrar interés en ellos, muéstralo en ellos, cierra los ojos a todo lo demás. Muy bien, ya que aclaramos el concepto de estar presentes, entonces sí podemos pasar al segundo punto de esta definición, que es tomarlos de la mano y llevarlos poco a poco por el proceso de conocer, asumir y desarrollar sus habilidades, personalidad y carácter. Para hacer esto, ellos tienen que confiar en ti, tienen que concederte la autoridad para recibir tu enseñanza. Uno no le da la mano a alguien en quien no confía y no permite que esa persona le lleve o le indique el camino. Por eso la insistencia en que estemos presentes en sus vidas para que ellos confíen en nuestra guía. Un maestro de escuela, sobre todo de jardín de niños o primeros años de primaria, sabe que en los primeros días deberá de ganarse a sus alumnos para poder hacer un mejor trabajo. Y en la medida que el maestro y el alumno conviven y se conocen, entonces se da esa apertura para que el niño pueda recibir de mejor manera lo que el maestro le quiere enseñar. Eso se da a tal grado que al final del ciclo escolar, por lo general los niños se sienten tan apegados a los maestros que no quieren dejarlos. ¿Y sabes por qué? Porque el maestro estuvo presente, constante en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, como diría mi madre. Pero a diferencia de un maestro que solo debe enfocarse en la enseñanza de conceptos, conocimientos e información, los padres, los abuelos, los adultos cercanos, debemos enfocarnos en guiarlos a conocer sus habilidades, personalidad y carácter. Entonces, la convivencia constante también nos da el privilegio de conocer a nuestros hijos e identificar las formas en las que ellos prefieren relacionarse y las formas en las que será más fácil aprender. En un paseo por el parque, tú puedes identificar si tu hijo es más estimulado por los colores o por las texturas, por experimentar o por ver a otros hacerlo. Puedes ver qué tan sencillo o complicado le es relacionarse con otros niños o adultos. Puedes ver en qué cosas ponen más interés, de qué hacen preguntas, en qué cosas fijan su atención, etcétera. Toda esa observación, todo ese análisis de tus hijos es lo que te ayudará a nutrir su corazón de la manera más acertada posible, de acuerdo con sus necesidades. Ser padre de un infante
es convertirte en el estudioso más entusiasta y con el trabajo más divertido y más agotador del mundo. Y estoy segura que aún así no lo cambiarías por nada. Mucho del aprendizaje y la observación se van a ir dando de forma empírica, casi inconsciente. Es decir, a veces no es como que eh, estés muy al pendiente de aprender o de tomar nota de las cosas. De hecho, yo más bien diría que conocer a tus hijos es un estilo de vida, algo que simplemente te vas a acostumbrar a hacer todo el tiempo. Para ponerlo en un ejemplo más claro, ¿te acuerdas cuando tus papás te llevaban a la escuela o a cualquier otro lugar? Tú ibas en el carro, pero no te preocupaba lo que pasaba con los demás carros. Si rebasaban, si se acercaban mucho, si iban por el camino correcto, dónde se debía de dar vuelta. Tú jamás pensabas en dónde se iban a estacionar, si era hora pico del tráfico, si el carro tenía gasolina. Tú simplemente te subías y llegabas a donde iban. Pero cuando tú comenzaste a manejar, se dio un cambio de estado mental en el que al principio tuviste que estar muy consciente de todos estos detalles que yo ya te mencioné. Poco a poco, con la práctica, comenzaste a hacerlo en automático, al grado de que ahorita tú ya no te das cuenta en qué momento o cuántas veces ves por el retrovisor. No te das cuenta si tú pusiste o no tu direccional, si estás revisando el velocímetro. Simplemente lo haces. Incluso cuando ya estás en el lugar al que ibas, de repente te preguntas, ¿le puse alarma al carro? Y por lo general, si vas y revisas, lo más seguro es que sí lo hayas hecho, porque ya lo haces en automático. Algo así te va a pasar a ti cuando tú comienzas a convertirte en un estudioso y observador de tus hijos y de su vida. Vas a convertirlo en una forma de vida. Ahora, a veces esa observación se queda almacenada en tu mente hasta que viene el tiempo correcto de emplearla, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija mayor, Annie, a los 6 o 7 meses de edad, ya se podía quedar viendo una caricatura de casi 25 minutos, una caricatura musical, sin distraerse. Como era mi hija mayor, pues para mí eso era lo normal, era el único bebé que conocía y era lo que ella hacía. Pero cuando vino el segundo y cuando vino la tercera, me di cuenta de que eso no era normal, que realmente Annie fue excepcional en ese sentido, porque a los otros no los podía tener quietos a esa edad ni 5 minutos. Y la tele, claro que no los distraía, porque el grado de inmovilidad que Annie tenía con la tele jamás lo vi en Caleb o en Ana Sofía o en Amanda. Así es que hasta que tuve esa información de mis otros 2 hijos, pude ir atando cabos. Y como dicen en los programas policíacos, pude ir armando el perfil. Recuerdo una de las primeras veces en las que comencé a comprender lo valioso que era observar el carácter y la conducta de mis hijos para poder entender sus formas de aprendizajes. Y pues nuevamente, Annie es mi ejemplo porque era mi hija mayor y aparte porque cumpleaños hoy. Entonces, ella caminó hasta el año 3 meses. Y vaya que comenzó a gatear como desde los 7 meses. Sinceramente, ya estábamos un poco preocupados de que ella no se aventaba a caminar. Tenía la fuerza, tenía la capacidad, pero simplemente no se había decidido a soltarse a hacerlo. Tanto así que jamás había hecho un solito. Nunca hizo un par de pasos. Ella caminaba perfectamente de la mano de alguien, caminaba alrededor de las mesas, agarrada de las cosas, pero jamás lo hacía ella sola. Hasta el jueves 29 de abril de 1999 a las 7 p.m. de la noche. ¿Qué tal, Bueno, pues es que ese momento se quedó muy grabado en nuestras vidas y ya les voy a platicar por qué. Estábamos en casa de su tía, estaba viendo a sus primos correr y jugar al boto en la calle. Su tía la estaba agarrando de la mano y Annie estaba descalza en el piso. De pronto, ella le hizo una señal a su tía, porque estaba cargada, ¿verdad? Y entonces de esas veces en que los niños le hacen saber a los adultos que quieren bajarse, su tía la bajó y Annie simplemente comenzó a perseguir a sus primos en la calle, a jugar con ellos, descalza, caminando sola. Y de la nada empezó a caminar y no había quien la parara. No titubeó,
no hizo un par de pasitos y se cayó. Ella simplemente se lanzó y ya no se detuvo. Ahí entendí que ella era el tipo de persona. Fíjense, al año 3 meses ella ya tenía un tipo de persona que analiza, reúne los datos, piensa en todas las posibilidades y situaciones y cuando está segura, se lanza. Pero antes, no. Hoy, a sus 25 años recién cumplidos, sigue siendo así. Y sabes, el saber eso me ayuda a poder enseñarle, a poder aconsejarle y a poder guiarla de una manera más eficaz, a poder comprender cuando yo quisiera que hiciera algo y ella todavía no se siente lista. Y tengo que entender que es ese tipo de persona. El hecho de que yo aprenda a conocerlos más me da un tremendo privilegio de poder ayudarlos a que ellos aprendan a conocerse como personas, sus habilidades, sus capacidades y su carácter. Por ejemplo, en episodios de la temporada 1, te platiqué de una ocasión en la que trabajé con mi hijo Caleb porque él tenía un problema de muy poca tolerancia a la frustración. No podía tolerar que le dijeran que no sin explotar, llorar y hacer, bueno, algo demasiado exagerado. Así que tuvimos que hablar con él, enseñarle varias formas en la que ocasiones como esa, cuando reaccionaba así, ya después él no sabía cómo arreglarlo, él se sentía mal y aún así no sabía, no conseguía lo que él quería. Lo estuvimos platicando y juntos, al hacerle ver a él cuál era su forma, su condición, su carácter, llegamos a la conclusión de que podíamos ayudarlo haciéndole una señal para que él pudiera identificar que esa reacción estaba a punto de venir y entonces él la pudiera controlar y él optara por usar sus palabras o por buscar una forma de no explotar en llanto y berrinche. Y funcionó. Él fue aprendiendo a conocerse y a autorregularse. Obviamente no a la primera ni a la segunda, pero él tuvo la capacidad a través de lo que nosotros le enseñamos de conocerse. Y nuevamente quiero hacer referencia al Salmo 139, que como podrás darte cuenta, es uno de mis favoritos, porque tiene una riqueza práctica tremenda. Y en los primeros 6 versos, el salmista expresa este sentimiento de forma muy clara, porque él dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me encanta cómo termina esta descripción diciendo: tal conocimiento es maravilloso para mí. Y así es como se sienten los hijos cuando ven que los padres nos interesamos por conocerlos lo más posible. ¿No nutre esto tu corazón, el saber cómo Dios te conoce? Yo me siento tan contenta de que Dios me conozca de esa manera y aún así me ame, que cuando yo vengo a platicar con Dios, me va a entender y me va a dar el mejor consejo porque me conoce. Hace tiempo una de mis hijas me dijo precisamente eso y es una de las cosas más bellas que me pueden haber dicho. Me dijo: me siento tan bien de saber que me conoces, tal vez mejor que yo misma, porque entonces me puedes aconsejar bien. Y bueno, esa labor es mejor empezarla lo antes posible. Así es que si tú tienes la bendición de tener a tus hijos pequeños cuando escuches este podcast, comienza ya. Pero si no es así, no importa. Siempre puedes empezar. Ahora, si tus hijos son adolescentes o jóvenes y apenas vas a empezar a convertirte en una estudiosa de tus hijos, no te aconsejo que los sientes y los interrogues como policía. Eso los va a sacar de onda y los va a hacer que se cierren. Vas a tener que iniciar de una forma un poco más sutil e incógnita. Para empezar, escúchalos con más atención. Haz preguntas de seguimiento, tales como: ¿y tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo habrías manejado tú?
¿Cómo te hace sentir eso? ¿Puedo hacer yo algo para ayudarte en esa situación? Y luego decirle frases como, sabes que cuentas conmigo para apoyarte. Y comentarios de ese tipo, empáticos y de presencia. Cada vez que puedas, describe características de tus hijos que sabes que pueden ser útiles o valiosas en esas cosas que él te está platicando. Por ejemplo, le puedes decir algo como, pues tú eres muy buena para esta o esta cosa. Tu habilidad para hacer esto o aquello puede ser muy útil en este caso. O decirle, a ti se te facilita esto o esto. Y con eso pueden salir adelante. Una vez que ellos vean que estás interesada en conocerlos, no en juzgarlos, en conocerlos, poco a poco te irán abriendo un poco más la puerta de sus corazones. Y aguas, porque te van a poner a prueba, no creas que te la van a abrir de par en par. Van a ponerte pruebas como para saber si realmente vienes en plan mamá, que lo que quiere es averiguar cosas para regañarme, o en plan mamá, que me puede entender en base a su interés por conocerme. Con los hijos mayores es muy importante entender y aceptar que no vas a resolverle los problemas, que no van a hacerlo, ni tú se los vas a resolver, ni ellos tal vez van a resolver o enfrentar las cosas de la misma manera que tú lo harías, que tú lo hiciste o que tú lo hubieras hecho en esa situación. Nuestro trabajo con los hijos mayores es orientarlos, pero respetar su individualidad. Y para eso necesitamos conocerlos y que ellos sepan que los conocemos. Pero bueno, recapitulando, de esta manera vamos a ir avanzando en el papel de ser padres de infantes. Número 1, estando ahí para ellos. Número 2, aprendiendo a conocerlos para que podamos enseñarles a conocerse. Y una vez que ellos aprenden a conocerse, comienza el proceso de asumir su realidad y finalmente desarrollarse con esos elementos que Dios decidió poner en sus vidas para entonces estar listos para enfrentar y superar los retos que la vida les presente. Así es que entonces vamos a hablar de cómo enseñarlos a asumir y desarrollar sus habilidades, su personalidad y su carácter, ahora que ya los conocen. Como padres de infantes específicamente, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a asumir sus habilidades, personalidad y carácter? Bueno, pues para empezar, te lo digo y te lo digo subrayado, con gracia y con gratitud, haciéndoles saber que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, que las habilidades que Él decidió poner en nosotros son para bendición de nosotros y de los que nos rodean, y para dar gloria a su nombre. De la misma manera, el carácter y la personalidad que tenemos son algo que Dios nos dio con un propósito y que conociéndolo y asumiéndolo, podemos llegar a lograr ese propósito para el que fuimos creados y equipados por Dios. Una parte muy importante es enseñarles a asumir lo bueno y lo malo, entre comillas, ¿verdad? Aunque lo cierto es que Dios no nos da cosas malas, así que digamos más bien lo sencillo y lo complicado. Bueno, para cambiar de hija, ahora les voy a platicar de mi hija menor, de Amanda, que desde que era muy pequeña nos dimos cuenta de que tenía una personalidad fuerte y con liderazgo. A ella le gustaba mandar, y eso es una cualidad que a veces hacen las cosas sencillas, pero a veces las hace muy complicadas. Eso hacía que los niños que tienen un carácter más inclinado a ser seguidores la buscaran y ella era una gran ayuda para ellos. Pero los niños que igual que ella tenían un carácter de liderazgo, bueno, con eso se daba unas batallas campales. En medio de algunas de esas batallas épicas campales, fue que ella aprendió las lecciones más valiosas de su infancia. Y parte de eso nos tocó a nosotros como padres, al hacerle consciente de que ese carácter y esa personalidad podían ser de bendición para unos y de reto y competencia para otros. Ella debió de asumir eso y aprender a desarrollarlo y controlarlo para poder sacar el mejor provecho cuando era posible y evitar las confrontaciones cuando era una fuerte posibilidad de que se diera. Ella ha aprendido a ser líder cuando es necesario,
pero también a ser una apoyadora de alguien más en el liderazgo cuando de eso se trata. Las habilidades, el carácter y la personalidad son algo con lo que viviremos toda la vida. Y la ayuda que tengamos para conocerlos, asumirlos y desarrollarlos será una nutrición emocional de lo mejor. Si desarrollamos esta nutrición desde la infancia de nuestros hijos, bueno, eso sentará las bases para la temida adolescencia. Y créeme cuando te digo que eso es algo muy valioso. De verdad vale la pena. Pero de nuevo te animo a que si tú no hiciste de manera consciente e intencional en su etapa infantil y hoy te enfrentas a estas situaciones con tus hijos mayores, aún es tiempo de hacerlo. Y créeme, ellos necesitan con desesperación que tú los ayudes y los enseñes. Vale la pena. A veces parecen soberbios y eso no te dejes engañar. Es un reflejo opuesto de lo que traen por dentro. Los hijos en esa etapa de adolescencia y de juventud están buscando afirmación, están buscando su identidad. Como decíamos en el episodio anterior, ellos necesitan saber en quién pueden confiar. Ellos necesitan saber exactamente quiénes son, cuál es su identidad, para quién son útiles, porque eso les da valor. ¿Para qué estoy en esta tierra? Porque eso les da propósito. ¿Y para qué son buenos? Eso les da autoestima. Y todo esto lo vamos a desglosar y lo vamos a hablar con mucho detalle más adelante en estos próximos episodios. Pero es nuestro privilegio como padres o abuelos o adulto que está cerca de un adolescente y queremos ser instrumento para que puedan averiguar eso con más facilidad, hacerlo. Ahora, hay hijos que lo pueden aceptar directo de los adultos que están a su alrededor, pero hay otros hijos que necesitan recibir esa afirmación también en otras partes de otras personas y en otras circunstancias que les afianzarán entonces el conocimiento que tienen de ellos mismos. Así es que mientras defines qué tipo de hijo tienes tú, trata de transmitirles de manera directa y clara lo que piensas de ellos en su futuro. Un futuro que en el caso de los adolescentes y jóvenes ya es bastante cercano, ¿verdad? Transmíteles las habilidades, capacidades y cualidades de carácter que ves en él o en ella y cómo eso pueden ellos aplicarlo para encontrar las respuestas a esas preguntas trascendentales en su vida. Bueno, después de este paréntesis para hijos mayores, vamos a volver al ejemplo de lo que yo les estaba platicando ahorita con Amanda. Con eso vamos a pasar a nuestro tercer punto de la definición y ya casi el final. Entonces, este tercer punto es que los ayudemos a conocerse a fin de enfrentar y superar los retos de la vida. Todo esto de conocerlos y enseñarlos a conocerse es para que puedan ir tomando el control de sus vidas y creciendo con cada reto, etapa, problema o circunstancia que venga a sus vidas. Porque eso es lo que hará por el resto de sus vidas. Ellos, tú y yo, vamos a seguir haciendo esto con las herramientas que nos fueron dadas por Dios y por nuestros padres y que fuimos adquiriendo en el camino. A mi esposo le gusta mucho usar el ejemplo de esa caricatura que se llama Dora la Exploradora. No sé la verdad si aún la pasan, pero era una caricatura que pasaba en la etapa de infancia de mis hijos y era una niña que debe de llegar de un punto a otro guiada por un mapa. Y en el camino enfrenta problemas y batallas que resuelve sacando herramientas de su mochila, la cual siempre lleva cargando en la espalda. A él le gustaba tanto esa caricatura y la analogía que en ella veía, que cuando Amanda nació, de regalo le trajo a su hermana Ana Sofía una mochila de ese personaje. Si puedo, esta semana les pongo una foto de esa porque tenemos realmente la foto de la mochila de Annie con la mochila y Amanda de un día de nacida. Pero en fin, mi esposo con frecuencia les decía a nuestros hijos que nuestro trabajo como papás era darles esas herramientas que ellos utilizarían en el futuro para enfrentar los retos que se interpusieran en su camino, en ese camino para llegar al lugar donde debían de llegar. Así es que no creo que haya mucho más que agregar a esto de enseñarles a enfrentar y superar los retos de la vida.
Con eso creo que se podría decir todo, por lo que voy a tratar de concluir resaltando 4 formas en las que debes de llevar a cabo esta labor. Y la número 1 es enseñarles. Siempre se dice, y yo creo que se dice con verdad, que los niños son unas esponjas que aprenden todo y muy rápido. Así es que debemos entender que ser padres de infantes es una etapa de enseñar, enseñar y enseñar. Será la etapa de la mayoría de las primeras veces de su vida. Para ellos, todo es nuevo. Todo requiere de experimentación y de aprendizaje. Así que prepárate para enseñar con el método que hayas observado que es más propicio para cada uno de tus hijos. Otra de las formas es explicar. Hay cosas que ellos aprenden por dogma, es decir, les dices que así se hace o que así no se hace y lo asumen de inmediato. Pero hay otras cosas y otras personalidades que necesitan más explicación, más lógica y conversación al respecto. Prepárate para esta etapa de los interminables ¿por qué? En la cual, por cierto, estoy segura que tú misma vas a aprender mucho sobre cosas que jamás te habías cuestionado. A mí me pasó eso tantas veces. No tienes que tener todas las respuestas a la mano. Lo que tienes que hacer es tener la disposición para buscar las respuestas junto con tus hijos o decirles, ¿sabes qué? No lo sé, pero déjame averiguar y lo volvemos a platicar. Todo esto va a nutrir su corazón y su confianza en lo que tú les enseñas. La tercera forma es con el ejemplo. Los hijos necesitan ver que eres consistente y lo que tú les dices es lo mismo que tú haces o que no haces. Si tú les dices que eso no se hace, tú tampoco lo haces. Tu ejemplo es una de las formas más poderosas que tienes de que ellos asuman el aprendizaje y lo hagan suyo. Lo hablamos en uno de los últimos episodios de la temporada pasada, cuando hablábamos de involucrarlos en los quehaceres de la casa. Ellos te tienen que ver a ti hacerlo. Necesitan vivir todo el proceso contigo. Lo mismo pasa con la toma de decisiones, con la forma de administrar, de comer, de limpiar, de hablar, de manejar, etc. Dice el dicho que ellos harán lo que tú hagas, no lo que tú digas. Y la última forma, y bueno, no lo aliteré como siempre le hace mi esposo, porque las primeras 3 son con E, pero esta última es con paciencia. Ellos no lo van a entender a la primera, pero eventualmente lo van a hacer. Y como ya dijimos en otros episodios, sé suave en la forma, pero firme en el fondo. Nunca reclames. No les digas primero, no les reclames primero lo que no lograron, lo que no hicieron, lo que no aprendieron. Siempre enfatiza lo que sí lograron, sí avanzaron, sí hicieron. Y luego, con palabras suaves y un tono cariñoso, guíales sobre lo que debieron haber hecho diferente o lo que podrían hacer diferente en la siguiente ocasión. Bueno, el tiempo se me ha ido volando. Este episodio estuvo un poquito más largo, pero lo cierto es que me encanta tanto platicar con ustedes que, bueno, yo le podría seguir, pero nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, tú y yo tenemos el reto de enfocarnos en nutrir el corazón de nuestros hijos.